Muchas gracias. Le aprecio mucho a la doctora Iracema Condo, secretaria de Salud del gobierno de Durango, del estado de Durango. Doctora, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Siempre a la orden. Muchas gracias igualmente. A ver, doctora, ¿qué pasó con este brote y contagio? Mira, es una situación muy lamentable. Iniciamos recibiendo pacientes en los hospitales del sector salud que presentaban una situación clínica atípica. La sintomatología inicial era compatible con un cuadro de meningitis, sin embargo, la evolución clínica no era la común. Empezamos a ver que llegaban más pacientes con el mismo comportamiento. Identificamos también pacientes en otros hospitales de instituciones de salud. Y bueno, en cuanto se nos notificó, se hizo la asociación epidemiológica y empezamos a investigar pues qué era lo que estaba pasando. Rápidamente se identificó la causa de este problema, es un hongo. Y aquí lo que se continúa en investigación es cómo llegó este hongo al organismo de los pacientes. Al día de hoy tenemos 71 casos confirmados y 22 lamentables defunciones por esta causa. A ver, Hugo López-Gatell, que estuvo ahí en Durango, doctora, me dijo, la presunta causa de la meningitis fue un procedimiento de anestesia aplicado por medio de agujas a la médula espinal, mejor conocida como raquia. ¿Usted coincide con esto? Así es, sí. El común en todas estas pacientes es que se habían sometido a una cirugía en algún hospital privado. Hay 4 hospitales señalados como focos infecciosos y el común era el tipo de anestesia que es un bloqueo neuroaxial, más comúnmente conocido como raquia. Entonces, de ahí se deriva que se está investigando si fue el medicamento utilizado para este tipo de bloqueo, si fue la aguja, si fue el quirófano, en fin, todos los elementos que intervienen en este procedimiento. Hasta el día de hoy sabemos que hay 3 medicamentos específicamente en análisis y bueno, todos los insumos utilizados para este procedimiento. Y es el común en todos estos pacientes, eso sí es seguro, fue este procedimiento. Fue el procedimiento de raquia. Sí, alguna cirugía que ameritó un bloqueo o una raquia, como se le conoce. Pero, y la mayoría de las víctimas son mujeres, doctora. En su mayoría, sin embargo, al día de hoy tenemos 4 hombres ya confirmados, uno de ellos menor de edad, los otros 3 adultos. Y también tenemos mujeres, la mayoría en su caso fueron cesáreas, el tipo de cirugía que se les practicó. Sin embargo, también hay otro tipo de cirugías presentes en el total de pacientes que ya tenemos notificadas y confirmadas que presentan esta enfermedad. El día 1, el mismo doctor López-Gatell informó, ya fue detectada la causa de los contagios de meningitis. Se trata de un hongo. ¿Usted coincide? Así es. Sí, es un hongo, se llama Fusarium solani y es el que ya se aisló en la mayoría de las muestras que se han tomado en nuestros pacientes. Y bueno, pues es el comportamiento también que se da cuando hay una infección en el sistema nervioso central por algún hongo. Lamentablemente es de los hongos más difíciles de tratar y bueno, la evolución ha sido tórpida. Varias pacientes pues están complicadas ya en terapia intensiva en los diferentes hospitales, pero bueno, se les está dando toda la atención, todo el tratamiento específico y desde que se identificó que era este hongo. Y bueno, ya afortunadamente contamos con los estudios necesarios para confirmar la presencia del hongo en los organismos de nuestros pacientes. Pero por lo que me dice, se han ido registrando contagios, infecciones, mejor dicho. Sí, infecciones. O sea, la totalidad de estas pacientes, la infección se dio durante el procedimiento que se les practicó en algún hospital particular. Le llamamos el inóculo, o sea, la manera en la que llegó el hongo al líquido cefalorraquídeo de los pacientes fue mediante este procedimiento de anestesia. Bien, entonces, ¿ha habido nuevos casos o nuevos, cómo le diré, nuevos contagios? Perdone mi ignorancia médica, en terminología médica, o estos son o estos que están registrándose ahora, estos casos, vienen de los procedimientos anteriores. ¿Hasta cuándo?
Sí, mire, todos estos casos, los procedimientos quirúrgicos donde se llevó a cabo el contagio, por decirle de alguna manera, o la contaminación, fueron en los meses anteriores. La paciente que tenemos que presentó la cirugía con más tiempo anterior fue en mayo. A partir de ahí hemos visto pacientes que se operaron durante el mes de junio, julio, y el grueso de las pacientes se operaron en el mes de agosto. Y, O sea que lleva un tiempo entre que se inocula y se presenta. Así es, el periodo de incubación de este hongo puede ser muy largo, puede llevar hasta 14 semanas para que dé manifestaciones clínicas, y eso también ha sido una variante, ¿no? Hay pacientes que inmediatamente después del procedimiento quirúrgico presentaron los síntomas, y hay pacientes que se tardaron hasta 90 días en presentar sintomatología, y bueno, pues se tardaron en acudir a solicitar la atención médica. O sea que este hongo es impredecible, una vez Así más. es impredecible, el periodo de incubación es largo y la evolución de la enfermedad pues es grave, y al día de hoy no se tiene documentado en la literatura médica este tipo de infecciones en pacientes sanos. Había algunos casos documentados por infecciones de este tipo de hongo en pacientes que tenían alguna otra enfermedad que hacía que su sistema inmunológico estuviera deteriorado. Tal es el caso de pacientes oncológicos o con VIH, pero no se tenía documentado ningún paciente sano que presentara este tipo de infecciones hasta el día de hoy. Les voy a hacer una pregunta que era la primera que le tenía que haber hecho, doctora Iracema Condo, secretario de Salud del gobierno de Durango. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es una enfermedad que se produce por inflamación de las meninges. Las meninges son unas capas que protegen al cerebro. Y bueno, existen diferentes tipos de meningitis. Puede haber meningitis bacteriana, puede haber meningitis viral o meningitis micótica en este caso. Inicialmente se utilizó el término de meningitis aséptica, dado que no se tenía identificado cuál era el agente que estaba causando la meningitis. Y dentro de las meningitis asépticas puede haber meningitis virales, meningitis química, en fin, otro tipo de meningitis. Inicialmente fue que se manejó como aséptica, pero al día de hoy pues ya sabemos que es el microorganismo que la está ocasionando, que es este hongo, Fusarium solani. Ahora, el niño también fue víctima, se contagió, vamos a llamarlo así como dice usted, en un procedimiento quirúrgico. Así es, el procedimiento se llevó a cabo en el mes de julio, el 27 de julio, le aplicaron el mismo tipo de anestesia y fue ahí donde pues, se contaminó a este paciente con el hongo. O sea que, Lamentablemente salió del país, incluso cuando estuvo fuera del país empezó a presentar sintomatología, fue atendido en diferentes hospitales y bueno, no sabían a ciencia cierta qué era lo que le estaba pasando. Los papás deciden regresar a México, es cuando ya lo llevan a recibir atención médica con médicos de aquí de la capital, y es cuando se da el diagnóstico de este niño. ahora, doctora, por último, hasta ahora me decía, ¿cuál es el saldo de muertes y contagios por este hongo? Al día de hoy tenemos 71 pacientes confirmadas que están infectados y 22 personas que perdieron ya la vida a causa de esta infección. Ahora, puede ser mucho mayor el número de contagios, puesto que no se sabe todavía cuántos de las personas que se sometieron a este procedimiento de la raquia, que es, como decía usted, la anestesia en la columna, se pueden haber o están ya contagiados, ¿no? Así es, estamos estudiando un total de 1,488 pacientes que tenemos el conocimiento de que se sometieron a una cirugía en estos 4 hospitales que están señalados como foco infeccioso de los meses de junio a la fecha, y todos ellos son pacientes que están en el riesgo de haber sido contaminados con este hongo. Entonces ya nos dimos a la tarea de buscarlos, estamos llevando seguimiento por vía telefónica y con visitas con brigadas domiciliarias a todos aquellos pacientes que no tienen ningún síntoma pero que tuvieron la exposición a este riesgo, y se están citando también para hacerles los análisis correspondientes, poder hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo de estos pacientes, que es de la manera en la que estamos llegando a hacer el diagnóstico de que están contagiados con meningitis por ese hongo. Bueno, doctora, pues le aprecio mucho la información.
lamento mucho este caso, ojalá se controle y yo espero que podamos hablar pronto para hacer un corte de caja, ¿le parece bien? Claro que sí, con mucho gusto estoy siempre a la orden y gracias por la oportunidad de informar lo que está pasando en el estado de Durango. No, gracias a usted por contestarme. Muchas gracias, doctora. Es la doctora Iracema Condo, secretaria de Salud de Durango.